Una de mis cosas favoritas como pastor es hablar con la gente después del servicio. Me encanta orar por las personas, responder a sus preguntas. Y seré honesto, a veces la gente me hace preguntas extrañas. Recuerdo una vez que un niño pequeño se me acercó y me jaló un poco la camisa. Dijo, Pastor Tim, tengo una pregunta. Y tenía unos 8 años, así que me agaché. Le dije, ¿qué pasa, amigo? Y él dice, ¿dónde vive el diablo? Y miré a su mamá y le dije, ¿qué quieres decir? Y él dijo, ¿en qué ciudad vive Satanás? Y entonces le dije, en Las Vegas, creo. Déjame explicar. Ese día había estado enseñando lo que la Biblia dice sobre la guerra espiritual, cómo Satanás es real, los demonios son reales. Ahora están derrotados por la sangre de Jesús. Amén. Pero son reales y tientan y acosan a los creyentes. Y por eso ese niño pequeño preguntó, ¿en qué ciudad vive Satanás? Y lo pensé y dije, esa es realmente una excelente pregunta. Piénsalo, si Satanás fuera a establecerse en algún lugar, como comprar un condominio, construir su sede, ir al trabajo, ¿qué ciudad crees que elegiría? Menciona algunos nombres, ¿qué dirías? ¿Qué piensas? Nueva York, la ciudad que nunca duerme, ¿qué tal? ¿Qué más? Washington, D.C., lo siento, ya hay demasiados demonios. ¿Alguien más? Los Ángeles, Ciudad de Ángeles ya está ocupada, tendría que ser Las Vegas, ¿verdad? Le dicen ciudad del pecado. Bueno, en el capítulo 2 de Apocalipsis, Jesús da una respuesta a la pregunta de ese niño. Él corre el telón y menciona nombres. Él revela la ciudad donde vive Satanás. Pero advertencia, puede ser diferente de lo que piensas. No es Babilonia, Long Island. Si tienes tu Biblia, ábrela en Apocalipsis capítulo 2. Estamos viendo los versículos del 12 al 17 y quiero darle crédito a ese niño pequeño. Por inspirar el título de mi mensaje de hoy, lo estoy llamando La ciudad donde vive Satanás. ¿Podrían ponerse de pie conmigo para la lectura de la palabra de Dios en todos nuestros campus? Por favor, pónganse de pie si pueden mientras leemos las palabras de su Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis 2, comenzando en el versículo 12, Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Lo sé, dice Jesús, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Sin embargo, dice Jesús, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Oímos de ellos en Éfeso, ¿recuerdan? Arrepiéntete, dice Jesús. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré de qué, del maná escondido. Y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce quien la recibe. ¿Recibiste una piedra blanca al entrar hoy? Levanta esa piedra. Ahora colócala sobre tu corazón y ora conmigo. Señor, al abrir tu palabra, abre nuestros corazones. Espíritu Santo, danos oídos para escuchar lo que estás diciendo a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se pueden sentar? Quiero que sostengas esa piedra blanca. Vamos a descubrir qué significa esto al final. Las palabras que acabamos de leer son de una carta escrita por Jesús a su iglesia, ubicada en una antigua ciudad llamada Pérgamo. Era la ciudad capital de la provincia romana de Asia Menor. Lo ves justo aquí en nuestro mapa. Es la tercera carta. Jesús escribió a 7 iglesias históricas en el primer siglo. Era el año 96 después de Cristo, y el Cristo glorificado se aparece al apóstol Juan en la isla prisión de Patmos, justo aquí frente a la costa de Turquía. Es una isla prisión, el Alcatraz del Egeo, y es una mañana de domingo como esta. Juan está en el Espíritu orando y recibe una revelación, un apocalipsis de Jesús y por Jesús. El Cristo glorificado corre el telón y se manifiesta a sí mismo en una gloria majestuosa, deslumbrante e impresionante. Él dice, no tengas miedo, Juan. Quiero escribir 7 cartas a 7 iglesias en estas 7 ciudades. Y nota que siguen la ruta postal romana. Así que Juan escribió esta revelación de Jesús y envió la primera carta desde aquí abajo en Patmos. Se dirigió al continente aquí en Turquía, todo el camino hasta Éfeso. Llegó tu correo. Tenían una gran iglesia, pero perdieron su amor. Así que fue a Esmirna. Eran fieles siendo perseguidos, pero luego a 15, o debería decir 50 millas al norte, hasta la iglesia aquí arriba en Pérgamo. ¿Puedes decir eso? Pérgamos. Así se llamaba entonces.
Ahora, cuando Colin y yo visitamos Pérgamo en nuestro tour el año pasado, no vimos el trono de Satanás. Lo siento por decepcionarlos. Pero sí vimos algunas de esas ruinas espectaculares del mundo antiguo, así que súbete a bordo de Turkish Air. Volemos todo el camino hasta la antigua Pérgamo. Hoy se conocería como Bergama. Es una ciudad tallada en una montaña. Esto está a 1000 pies en el aire, sobre una impresionante acrópolis. Acrópolis significa acro, alto, polis, ciudad, el punto más alto de la ciudad. Puedes ver aquí que tienen un estadio, es el más empinado del mundo antiguo, pero hay ciudadelas, altares, templos a dioses paganos. Llegamos a la cima jadeando. 1000 pies de altura. Ese teatro griego estaba abierto para obras de teatro y música, conciertos, atletismo. Pero así es como se veía en el momento del Apocalipsis, esa representación que viste. De hecho, tenían una biblioteca allí que albergaba 2000 pergaminos escritos a mano que Marco Antonio le regaló a Cleopatra como un obsequio. Pero tenía todos estos diferentes templos, templos a Dionisio, el dios del vino, porque a Pérgamo le encantaba la fiesta. Eran politeístas. ¿Saben lo que significa? Simplemente que creían en muchos dioses y diosas diferentes. Pero miren esto, es una ciudad de clase mundial. Vamos a verlo en persona en nuestro tour por Turquía. Pero te puedes preguntar, ¿no? ¿Por qué Jesús abre su carta a Pérgamo con palabras tan contundentes en el versículo 12? Él dice al ángel de la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Estas son las palabras de aquel que tiene que dice, la espada de doble filo. Bueno, para empezar, el símbolo de la ciudad era una espada. Era la ciudad capital de la región y Pérgamo era la única ciudad que tenía el derecho de la espada. Es decir, tenía el poder de ejecutar a los criminales. Así la llamaba la gente. Esa es la ciudad de la espada. Si las cosas salen mal, podrías ser ejecutado allí. Y Jesús dice, vengo a la ciudad de la espada con una espada propia, la espada del Espíritu o la palabra de Dios. La palabra griega para espada aquí es ramfia. Es una espada pesada y ancha utilizada para matar y destruir. Es para la ofensa, no defensa. ¿Recuerdan en el capítulo 1? Cuando Jesús se revela a Juan, dice que tenía una espada saliendo de su boca. Esto representa la palabra de Dios. Ahora, si Jesús es el príncipe de la paz, ¿por qué aparece en Pérgamo como si estuviera listo para una pelea callejera? Y la respuesta es que Pérgamo era el frente de batalla en una lucha feroz por los corazones y las mentes de los creyentes. La iglesia cristiana allí estaba rodeada de ídolos e inmoralidad y estaba siendo infiltrada por falsos maestros como los nicolaitas, mentirosos. Y les decían a los cristianos, ¿saben qué? Chicos, pueden ser seguidores de Jesús, pero también pueden comportarse como el resto de los paganos a su alrededor. No te hagas problema. Dios perdona. Puedes acostarte con quien quieras o ir a una orgía en el templo de Dionisio y aún seguir siendo buen cristiano. Sus creencias cerradas los llevaron a un comportamiento equivocado. Puedes anotar esto al lado de la palabra Pérgamo. Marca esto en tu Biblia y escribe matrimonio mixto. Eso es lo que significa la palabra. ¿Sabes algo genial? Así lo llamaban entonces Pérgamo. Gamos, la raíz de la palabra significa matrimonio. Monógamos, matrimonio con una sola persona. Polígamos, matrimonio con muchas personas. Pérgamo significa matrimonio mixto. La iglesia se había casado con el mundo. Estaban mezclados. No era solo que la iglesia estaba en Pérgamo, sino que Pérgamo estaba dentro de la iglesia. Y entonces Jesús dice, voy a venir, Satanás, voy a tu ciudad a dejar las cosas bien claras con la espada de mi espíritu, la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es un arma, amén. Y es penetrante, ¿verdad? Aquellos de ustedes que están estudiando a fondo, Hebreos dice que la palabra de Dios no está muerta, está viva, es activa. Es más afilada que una espada de doble filo. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Juzga los pensamientos y las actitudes del corazón. Una cosa es leer tu Biblia, pero ¿alguna vez has sentido que tu Biblia te lee a ti? Cuando Jesús habla a su iglesia, su palabra es como el bisturí de un cirujano, corta las mentiras y tonterías del ambiente y libera a las personas cautivas. La guerra librándose en Pérgamo era en dos frentes. La iglesia estaba siendo atacada desde afuera por la cultura pagana, pero también estaba siendo atacada desde adentro por los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Estaban desviando a los creyentes del verdadero evangelio. Déjame desglosarlo para ti desde afuera hacia adentro. Jesús comienza en el verso 13. Él dice, yo sé dónde viven todos ustedes. Donde Satanás tiene su ¿qué? Su trono. Estás como, espera, ¿qué? ¿Satanás tiene un trono en Pérgamo? Muéstrame. Está bien, ven conmigo. Hasta la cima de la Acrópolis, 1000 pies sobre la ciudad, hasta el altar de Zeus.
Este es el altar más famoso del mundo antiguo. Ustedes conocen a Zeus, ¿sí? Rayos, relámpagos. Él era el jefe de todos los dioses griegos. Y este altar era su trono. ¿Lo ves? Se asemeja a un trono de tamaño gigante. Tienes un asiento para el trasero de Satanás en el medio y 2 reposabrazos a cada lado. Y era enorme, 50 pies de alto, 90 pies de ancho. Y en la parte superior de la plataforma, solo echa un vistazo aquí arriba, no sé si puedes verlo. Aquí es donde los sacerdotes paganos quemaban sacrificios de animales las 24 horas del día, 7 días a la semana. Así que toda la ciudad olía a humo, carne de animal quemándose, humo elevándose hacia Zeus, un dios falso, un dios demoníaco. Los judíos en el primer siglo asociaban a los dioses paganos con demonios, y así Zeus es el jefe de los dioses, mientras que Satanás es el jefe de los demonios. Y así Jesús dice, te veo, Pérgamo. Sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Ustedes están en un lugar oscuro. El diablo maneja su ciudad, ¿verdad? Pero cuando los cristianos de Pérgamo leyeron la carta de Jesús aquí y escucharon, yo soy el que tiene la espada, escribiendo a la ciudad de la espada, donde Satanás tiene su trono. Les da esta pista. Se habrán dado cuenta, él nos entiende. Jesús sabe que estamos bajo ataque. Había una guerra espiritual ocurriendo en la ciudad. Ahora sí lo entiendo. Ahora, algunos de ustedes son escépticos. Estás pensando, bueno, soy una persona moderna, Tim. ¿Sabes? La gente antigua eran supersticiosos. ¿Cómo es que un altar a Zeus puede ser evidencia de que había poder satánico? ¿Guerra espiritual? No estoy seguro de si siquiera creo en Satanás o si los demonios son reales. Abróchense el cinturón. ¿Quieres ver cuán relevante es el apocalipsis para los tiempos modernos? Podrías ir a ver el altar de Zeus hoy, pero no está en Turquía. ¿Sabes a dónde tendrías que volar? Berlín, Alemania. ¿Qué hace en Alemania? Adolf Hitler usó personalmente el trono de Satanás como su plataforma para las manifestaciones nazis en 1930. Déjame explicarte. Pérgamo estaba en ruinas hasta el año 1870, cuando un excavador alemán realmente lo desenterró y descubrió el altar de Zeus. Y el gobierno turco acordó venderlo a los alemanes, que desmantelaron el altar y piedra por piedra lo enviaron a Berlín. Ahora la mayoría de la gente no sabe esto sobre Hitler. Hitler era un estudiante del ocultismo. ¿Lo sabías? Él creía en la brujería, la magia negra, los hechizos ocultos, las maldiciones, y reconocía un gran poder satánico en acción en Pérgamo. Hitler ordenó al arquitecto jefe nazi que usara este altar como modelo para su colosal tribuna en Nuremberg. ¿Lo ves? Él dijo, quiero una gran plataforma satánica donde pueda pararme como un dios. Un falso mesías que hipnotizó a millones de seguidores nazis. Y desde este altar en 1935, Hitler anunció las leyes de Nuremberg, despojando al pueblo judío de sus derechos. Y fue desde este altar que pronunció la frase, la solución final por primera vez. Ahora ya sabes, de la clase de historia, la solución final, por supuesto, fue el Holocausto. Lo que quizás no sepas es que el Holocausto es una palabra que proviene del griego y significa un sacrificio de animal quemado. Conectas los puntos. En el altar de Zeus en Pérgamo, aquí en Apocalipsis 2, los animales eran sacrificados y quemados. Siglos después, de pie en el trono actualizado de Satanás, Hitler anuncia la solución final, solo que esta vez el sacrificio quemado son 6 millones de judíos. El pueblo santo de Dios. Increíble, ¿verdad? ¿Por qué te doy esta lección de historia? El poder satánico es real. Los demonios son reales. Ahora, como cristiano salvado, estás sellado por la sangre de Jesús, no tienes nada que temer, amén. Satanás fue desarmado, derrotado por la cruz de Jesucristo, y ya conocemos el final, Jesús gana. Satanás está condenado a la destrucción. Déjame decirte que cuando le hagan una autopsia al diablo, ¿sabes qué van a encontrar como causa de muerte? Una huella de pie con clavo en su cuello, amén. Pero tienes que entender, aunque Satanás es un enemigo derrotado de Jesucristo, todavía anda suelto, atacando al pueblo de Dios. Aquellos a quienes Dios ama más, creyentes en Jesucristo, es decir, cristianos, y el pueblo elegido de Dios, los judíos. Así que entiende algo cuando ves las noticias y lees sobre Hamas o etcétera. El antisemitismo no es solo racista, es satánico. Y lo puedes rastrear a través de la Biblia de principio a fin. O sea, si quieres hacer algo interesante este fin de semana, comenzando en Génesis, verás que Dios dice, elegí un pueblo especial para bendecir al mundo. Y eligió a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de Israel.
Y si rastreas el odio hacia los israelitas, desde Génesis, los filisteos intentaron eliminarlos y con los cananeos verás una historia de genocidio una y otra vez a través de la historia humana. Ve al libro de Éxodo, verás al faraón en Egipto en el libro de Éxodo. ¿Qué visión tiene él? Esclavizar a los judíos y matar a los bebés hebreos. Pasa a Esther y verás a Amán en Persia, lo que hoy es Irán. Exterminemos al pueblo judío, genocidio. Pasa al Nuevo Testamento, las primeras páginas de Mateo. Jesús nace y el rey Herodes dice, maten a todos los niños judíos menores de 2 años. ¿Por qué? Estoy tratando de prevenir el nacimiento del verdadero Mesías. Jesús, el Mesías judío, tu Salvador. Conectas los puntos desde Amán, pasando por Herodes, por Hitler y hasta Hamás. Todavía está sucediendo, amigos. Puedes rastrearlo a través de la Biblia y verlo en CNN. Luego en Apocalipsis, en el estudio, veremos que ejércitos de todo el mundo realmente atacan y rodean a Israel para borrarlo. Y Jesús dijo, sí, yo ya predije esto. Cuando veas a Jerusalén rodeada por ejércitos, sabrás que su desolación está cerca. La gente se desmayará. ¿De qué? De terror, aprensivos de lo que viene sobre el mundo. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, cristiano, mira hacia arriba. Todos digan, mira hacia arriba. Levántense y alcen la cabeza porque su redención se acerca. Amén. Así que entiendan, el antisemitismo no es solo un espíritu racista, es satánico, es un espíritu anticristo, un espíritu terrorista lleno de odio hacia el pueblo judío. Y toma diferentes formas en diferentes generaciones, pero todavía sigue ocurriendo hoy en día. Amigos, por eso deben ver las noticias en esta mano y tener la Biblia en la otra. Ahora, sé que eso es intenso, pero por eso Jesús lleva una espada a Pérgamo en Apocalipsis 2. Su pueblo está bajo ataque y él está aquí para defender a su novia. Él dice, sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Y sin embargo, él dice, sigue siendo que fiel a mi nombre. Es bastante increíble. Los cristianos en Pérgamo, nuevamente, en su mayoría judíos en este momento que se habían convertido a seguir a Jesús, están siendo perseguidos por su fe, tal como vimos la semana pasada en Esmirna. Y Jesús dice, bien por ustedes. No renunciaste a tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi fiel testigo, que significa mártir, que fue puesto a muerte en tu ciudad, la ciudad donde vive Satanás. Ahora, ¿quién es Antipas? ¿Ya sabes? Tenemos algunos nombres aquí. Bueno, al igual que Policarpo, él era un líder de la iglesia en Pérgamo, y Jesús lo menciona por nombre. Lo destaca por ser su fiel testigo o mártir, alguien que se niega a inclinarse ante falsos dioses y muere por Cristo. Incluso ante una muerte horrible, Antipas se mantuvo fiel. Si miras aquí, verás esta pintura bizantina. Antipas está de pie dentro de lo que parece ser un cuenco de bronce. Noten que está envuelto en llamas. Según la tradición, ¿cómo murió el mártir Antipas? Fue colocado en un cuenco de metal hueco y asado vivo. Se llamaba el toro de bronce. Era una forma bárbara de tortura en el mundo antiguo, verdaderamente satánica. Te metían dentro de un toro de bronce de tamaño real, con un estómago hueco. Te encerraban allí y luego lo calentaban a 1000 grados para asarte vivo. Los romanos sí eran perversos. Y mientras te asabas allí, tus gritos se transmitían a través de tuberías y salían por sus fosas nasales. Así que hacía un sonido como si el toro estuviera bramando y el humo de la carne quemada salía a borbotones por la nariz. Satánico, ¿verdad? Y perverso. Eso es lo que está sucediendo en Pérgamo, la ciudad donde vive Satanás. ¿Entiendes por qué Jesús tiene una espada? Hay una batalla entre el reino de la luz y el reino de la oscuridad, entre el Dios de toda verdad y el Padre de las mentiras. El Apocalipsis no está jugando, hermano. El Apocalipsis es histórico, el Apocalipsis es profético, Apocalipsis es Jesús abriendo el telón de la historia humana para revelar qué pasa en el reino espiritual detrás de las noticias en el periódico. Ahora un detalle más y luego vamos a llegar a la parte alentadora, ¿sí? Te prometo que hoy te voy a animar. Gira hacia tu vecino y dile, espero que nos anime. Sé que es intenso, muy intenso. ¿Tienes tu piedra blanca? Vamos, sostén esa piedra blanca, lame tu piedra blanca. Di que viene, ¿qué viene? Al que venza le daré una piedra blanca. Esto va a valer la pena, te lo prometo. Pero hay un templo más que tengo que mostrarte. Si te enfermabas o te ponías mal en Pérgamo, ¿a dónde ibas? No al hospital. Ibas al templo del dios Asclepio, el dios de la medicina y la curación, que está representado por serpientes. De hecho, mira esto. Puedes ver en las ruinas, de hecho verás allí aquellos de ustedes que van, serpientes talladas.
De hecho, el símbolo de Asclepio era una serpiente enrollada en un bastón, que todavía ves hoy en los hospitales. Es un símbolo de atención médica. Así que si necesitabas curación en Pérgamo, no ibas al médico, no rezabas a Jesús, ibas al templo del dios serpiente. Y esto me asustó. Cuando entramos allí, estaba oscuro, y las personas que estaban enfermas pasaban la noche durmiendo en el suelo del templo en la oscuridad, y los sacerdotes soltaban cientos de serpientes en la oscuridad. Y mientras dormías, si una de las serpientes se deslizaba sobre ti, se pensaba que restauraba tu salud va a mejorar. Y así, miles de personas de todo el mundo antiguo venían a Pérgamo porque ¿sabes lo que querían? Ser tocados por la serpiente. ¿Estás captando lo que estoy diciendo? En la Biblia, ¿a quién representa la serpiente? Satanás, quien intenta alejar y seducir a las personas del verdadero Dios, del verdadero sanador Jesucristo. ¿Entiendes? Si piensas que te tocó un lugar malo como en Hoboken, oye, Pérgamo era una ciudad difícil para ser cristiano. Satanás tenía un bastión en todas partes donde mirabas. Quiero decir, mamás, Denise, imagina que es lunes y tienes que, tengo que correr a la tienda, conseguir algo de carne para la cena, llevar a mi hijo al médico. ¿Adivina de dónde venía la carne del supermercado? El altar de Zeus. La mayor parte de la carne era de animales sacrificados a dioses demoníacos en el altar. Se vendía en el mercado abajo. Financiaban los templos paganos con ganancias de vender carne. ¿Entonces vas a comer hamburguesas? Sí, vamos a comer la carne sacrificada a Zeus. Siempre estaba delante de ellos. Si tu hijo se enfermaba, no había antibióticos ni vacunas. Entonces, horas le pides a Dios que lo cure, pero si empeora, ¿llevaría a mi hijo al templo de la serpiente? Dale una oportunidad al dios serpiente. Satanás tenía un bastión en la religión, en la medicina y en la política. Pérgamo tenía un templo dedicado al emperador Trajano. Era un centro de adoración a César, similar a Esmirna. Y por eso los cristianos, como Antipas, fueron perseguidos porque se negaron a inclinarse ante el emperador. A pesar de estas condiciones increíblemente infernales, estos cristianos eran increíbles. Se mantuvieron fieles a Jesucristo. Los ataques externos de Satanás no pudieron hacer que cambiaran. Entonces Satanás intenta un plan B. ¿Cuántos de ustedes saben que Satanás siempre tiene un plan B? El plan A es la persecución, el plan B es el engaño, y esto es siniestro. Escúchame, acércate. Esto es para alguien. Si Satanás no puede destruir una iglesia, simplemente se unirá a ella. Si no puede aplastar tu iglesia, se unirá a ella. Recuerden, la Escritura llama a Satanás un ángel de luz, el engañador, el padre de las mentiras. Y en Pérgamo, Satanás se deslizó directamente en la iglesia y comenzó a susurrar en los oídos de la gente. Oye, escucha, puedes creer en Jesús y aún así adorar a Trajano o a Zeus. Por otro lado, podrías compartir la comunión en la iglesia el domingo y luego emborracharte el sábado en la fiesta de Dionisio. Solo mézclate con tu entorno, solo acomódate al ambiente. Dios entiende que aún puedes llamarte cristiano. El padre de las mentiras infiltró la iglesia con enseñanzas falsas. Esto es muy importante, cristianos. En su guerra para engañar y destruir al pueblo de Dios, los que están estudiando esto saben, Satanás solo tiene 3 armas. Todos necesitan saber esto. La primera arma de Satanás es la persecución, sufrir por causa de Jesús. Vimos eso con Policarpo y Antipas. Sabemos que la persecución cristiana es real hoy en día en el Medio Oriente, partes de Asia y África. Pero cuando la persecución no funciona, Satanás pasa al plan B, que es el engaño. Hacer que los cristianos crean una mentira en lugar de la verdad. Y ves que Jesús menciona esto en los versículos 14 y 15 con los nicolaitas, los maestros de Balaam. Y luego está la tercera arma, la seducción, que es hacer que el pecado parezca hermoso, lo cual, seamos realistas, es lo que está sucediendo ahora mismo en América. Vivimos en un país donde la iglesia no es perseguida, es seducida. Vemos los mismos programas hipersexuales, escuchamos la misma música vulgar, celebramos estilos de vida pecaminosos como si sería solo entretenimiento. Y si pecamos un poco por el lado, ¿a quién le importa? Para eso es la gracia, ¿verdad? Sublime gracia. Jesús, perdóname y ya está. No, así no es. Jesús habla muy directo aquí. Él dice, sin embargo, tengo unas cuantas cosas contra ti. Hay algunos entre ustedes que se aferran a la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac a incitar a los israelitas a pecar para que comieran alimentos sacrificados a los ídolos y cometieran inmoralidad sexual. Asimismo, también tienes a aquellos que se aferran a la enseñanza de los nicolaitas. Ahora puede que quieras rodear con un círculo la palabra nicolaita ahí y simplemente escribir el nombre Nicolás al lado. Si vuelves a Hechos capítulo 6,
Nicolás probablemente fue uno de los 7 líderes elegidos para ser diácono en la iglesia primitiva. Esteban, Nicolás, pero Nicolás fue seducido por el mundo. Él se apartó de su fe. Probablemente tienes amigos así. Y luego comenzó a desviar a otros. Sus seguidores se llamaron Nicolaitas. Nico significa conquistar a la gente laica. Se trata de conquistar a la gente diciéndoles que Jesús está bien si ofreces sacrificios en otros templos, podrías participar en orgías que ocurren en la ciudad. Es simplemente inculcar ser un seguidor de Jesús. Así que entiendan que estos tipos son un montón de falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Y puedo decir, el engaño de los Nicolaitas sigue presente en la iglesia hoy en día, ¿verdad? Es la idea de que puedes vivir prácticamente como te plazca y aún estar bien con Dios. Todavía estoy bien con Jesús. Después de todo, Jesús lo entenderá, ¿verdad? Dulce Jesús, mis pecados son perdonados, mi salvación está asegurada. Así que a pecar se ha dicho, para eso es la gracia, ¿verdad? Como solo mis amigos y yo los sábados nos preparábamos. Señor, perdónanos por lo que estamos a punto de hacer. Es una herejía llamada antinomianismo que dice que cuanto más pecas, más gracia te da Dios. ¿Sabes lo que dice la Biblia? En Romanos 6, Pablo dice esto. Entonces, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios pueda mostrarnos más y más de su maravillosa gracia? Léanlo conmigo, iglesia. Por supuesto que no. Hemos muerto al pecado. Si salimos de esa vida, ¿cómo podemos seguir viviendo en ella? Bonhoeffer lo llamó gracia barata. Es como decir, estás abusando del sacrificio de Jesús. El Hijo de Dios fue crucificado para perdonarte y ahora tú debes ser crucificado para el mundo. No conformados a la manera en que el mundo funciona, sino transformados, renovando tu mente. Hay una batalla por tu mente ahora. ¿Dejarás que Cristo renueve tus pensamientos y transforme tus deseos o lo racionalizarás como muchos cristianos estadounidenses? Si Jesús perdona mis pecados, pasados, presentes y futuros, básicamente soy libre de hacer lo que quiera. ¿A quién le importa? Él me perdonará. Solo quiero probar un poco. Solo darle una probadita al mundo. ¿Alguna vez has escuchado eso de tus amigos? Recuerdo que en la secundaria, uno de mis amigos que no era seguidor de Jesús me dijo, ¿por qué tienes que ser tan intenso todo el tiempo, chico de la Biblia? ¿Por qué no puedes relajarte un poco? Relájate, toma unas copas, fuma un porro, diviértete con esta chica o ese chico, lo que sea que te guste. Dios lo entenderá, Jesús te perdonará. Eso es lo que enseñaban los nicolaitas. ¿Qué daño hay en un poco de idolatría o inmoralidad? Solo pruebas un poco, no estás durmiendo con Satanás. Solo estás coqueteando un poco. ¿Ves? Así es como funciona la seducción. Se ve tan hermoso. Solo quiero probar un poco. Tengo un problema que discutir con mi esposa. Ella sabe que esto es una de mis manías. Cada vez que salimos a cenar a un restaurante, después de la comida, estamos llenos y luego viene la mesera y dice, ¿les gustaría ver el menú de postres? Y yo digo, no, gracias. Y ella dice, me gustaría verlo. Y yo digo, ¿todavía tienes hambre? Y ella dice, no, solo quiero probar un pequeño sabor de algo dulce. E inevitablemente ella trae el menú y lo miro y digo, no quiero nada de aquí. Ella dice, ¿podemos pedir tiramisú o pastel de mantequilla de maní? Solo quiero probar un poco. No quiero comerme todo. Y entonces la mujer regresa y yo digo, supongo que vamos a pedir el tiramisú. Así que lo ordeno y luego llega. Y ella trae 2 cucharas. Y mi esposa, por supuesto, se lo come. Yo ordeno y ella se lo come. Solo toma 1 o 2 cucharaditas, una pequeña probada. Y yo me como el resto. Así es como viven algunos cristianos. Amo a Jesús. Solo quiero una pequeña probadita del mundo. Cuando nos decimos a nosotros mismos, ¿qué daño va a hacer? Es solo una bebida. O algo de coqueteo en el trabajo, es un vistazo de pornografía, no es gran cosa. Un poco de desahogo con mi cónyuge o mis hijos, un pequeño ajuste en mi declaración de impuestos. Todos lo hacen. ¿Cuál es el daño? Mientras no dañe a nadie. Sí, la seducción de los nicolaitas está viva y bien, mis amigos, en la iglesia moderna. Puede que no comamos carne sacrificada a ídolos, pero ¿qué tal lo que Jesús dice de la inmoralidad sexual? Los nicolaitas eran como decir, está bien. A Dios no le importa si te diviertes, si tienes sexo fuera del matrimonio, mientras no le haga daño a nadie. ¿No te suena moderno eso? Muy liberador, ¿verdad? ¿Sabes lo que eso significaría para ti? Serías como si voy con ellos porque puedo ser cristiano y tener un pequeño amorío secreto por el costado. Un amor secreto, así es como nos manejamos en Pérgamo, con engaño. Tragándonos la mentira de Satanás, en lugar de alimentarse de la verdad de Dios. Algunos siguen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac a seducir a los israelitas a pecar, comiendo alimentos sacrificados a ídolos y cometiendo inmoralidad sexual.
Lean Números 22 para entender la historia de Balaam. Es un profeta pagano que intentó maldecir a Israel y desviarlos. Balac, rey de Moab, lo contrató para exterminar a los israelitas. Pero cuando Balaam intenta maldecir al pueblo de Dios, solo puede bendecir, no puede maldecir. Él dice, te bendigo. Y entonces se le ocurre el plan B. ¿Sabes lo que hace? Básicamente alinea a todas las mujeres de Moab, las prostitutas, y las envía al campamento de Israel para seducir a los soldados. ¿Y sabes qué pasó? Funcionó. Fueron derrotados desde dentro. Ahí es donde te lleva una pequeña pero significativa probadita. Es la pura mentira, es el engaño de pensar que, bueno, simplemente es solo sexo, o simplemente es solo comida, o simplemente es solo marihuana, o lo que sea. De verdad es una conexión espiritual. Presta atención. Voy a desafiarte un poco aquí, porque algunos piensan, wow, esto es intenso. Pero solo sigue la lógica, ¿sí? En tiempos bíblicos, cuando tenías una comida con alguien, era un acto de intimidad. Sí, porque si compartes el pan, estás creando un vínculo con esa persona. Hacemos esto hoy en día, ¿verdad? Si dices, me gustaría conocerla mejor. ¿Quieres ir a cenar? Sí, intimidad. En Pérgamo, cuando se celebraba una fiesta o una comida en honor a un dios como Zeus, creían que Zeus mismo era el invitado VIP en la cabecera de la mesa. Entonces, cuando comías la comida sacrificada a Zeus, era como una comunión. Es como te convertías en uno con el dios. Estabas comiendo su carne y dentro de ti se estaba convirtiendo en parte de tu carne. Es como una comunión del anticristo. Los cristianos participan en la mesa del Señor. ¿Por qué? Para unirse con Jesús. Ellos estaban uniéndose con dioses demoníacos. Pablo habló sobre esto en su carta a los Corintios. Tenían muchas preguntas sobre comer alimentos sacrificados a los ídolos. Y él dice, no lo toques. ¿Sabes por qué? Y él dice, los sacrificios de los paganos son ofrecidos ¿a quién? A los demonios, no a Dios. Y no quiero que sean partícipes ¿de qué? De los demonios. Él simplemente dice, esto es un hecho de la vida. Él dice, no puedes beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios también. No puedes participar tanto en la mesa del Señor como en la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque te abre al reino demoníaco. ¿Entiendes? Por eso siempre le digo a la gente, les digo, desháganse de la brujería, las tablas Ouija, los diarios de manifestación, todas esas cosas ocultas, porque te sientas y piensas, solo estoy comiendo una hamburguesa. Pero Pablo dice, estás cenando con un demonio. Al comer alimentos sacrificados a los ídolos, te unes a un espíritu satánico. Como cristiano comprado con la sangre de Jesucristo, tu cuerpo es un templo. ¿Es un templo del qué? Espíritu Santo. Lo que pones en él importa. Es por eso que la Biblia dice, no te embriagues con alcohol, no porque Dios sea como un aguafiestas. Él dice, llénense del Espíritu Santo. Chicos, entiendo que es 2025, la marihuana es legal, es totalmente aceptable culturalmente drogarse. Observa el engaño. Solo una pequeña probadita rápido puede convertirse en adicción. Ese es el objetivo de Satanás, engañar a los seguidores de Cristo. Vamos a hacer que te relajes, que bajes tu ansiedad, te sentirás libre, donde realmente te esclavizará y robará tu libertad. Seducción, engaño, es la receta para la adicción. Crees en la mentira de Satanás, el pecado parece hermoso y de repente estás atrapado. Eso es estrategia. ¿Puedo mostrarte algo? Cuando hablo de Satanás ahora mismo, me preocupa que algunos de ustedes estén imaginando a un tipo con mallas rojas y un tridente. Así no es como Satanás se presenta ante ti. Eso es completamente antibíblico. Déjame mostrarte cómo la mayoría de la gente piensa que se ve Satanás, ¿verdad? Como un diablo con cuernos y es rojo, y así no es como Ezequiel lo describe. Lea Ezequiel 28 esta semana. Él es un deslumbrante ángel de luz. La Biblia dice que él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, creado en esplendor, adornado con piedras preciosas, vestido de gloria. ¿Sabías que él era el líder de adoración en el cielo? Cuidado, líderes de adoración. ¿Qué pasó? El engañador se engañó a sí mismo. Se volvió tan orgulloso de su propia belleza que se rebeló contra su creador y fue expulsado del cielo a la tierra, derrotado por Cristo, y ahora vive para hacer guerra contra ti. La misión de Lucifer es engañarnos y seducirnos a ti y a mí para que creamos que podemos ser nuestros propios dioses, de modo que pueda llevar a tantas personas al infierno con él como sea posible. Ese es el Satanás bíblico, el seductor, el engañador, no algún tipo en mallas rojas con un tridente y cuernos. Entonces déjame preguntarte esto. ¿Dónde estás en peligro de ser engañado en este momento? Como si me hiciera esa pregunta a mí mismo. ¿Hay un área de mi vida, de tu vida,
donde estás como tergiversando la verdad, solo un pequeño toque para que puedas vivir una mentira. Hay algo en tu vida que tal vez tus amigos estén diciendo, no, vamos, es totalmente genial, es hermoso, pero en el fondo sabes que es pecado. De nuevo, Jesús saca a relucir todas estas cosas incómodas como el sexo, y creo que no es Pérgamo, chicos, es el siglo XXI, es la misma mentira. Haz lo que quieras mientras no lastimes a nadie. En otras palabras, creemos que el sexo es solo físico. Alguien en el pasillo me dijo eso. No entiendo, Tim. Somos un montón de material biológico y nervios. ¿Cuál es el problema? Recuerdo que en la escuela secundaria había un grupo de rap llamado Bloodhound Gang. Una de mis canciones favoritas. Esto es solo la letra. La letra decía algo así. Tú y yo, cariño, no somos más que mamíferos. Así que hagámoslo como lo hacen en el Discovery Channel, Shakespeare de los 90. Eso dice el mundo ahora. ¿Cuál es el problema, hermano? Estás tenso. O sea, ¿por qué tanto? El sexo es solo algo físico, pero la Biblia dice que es un acto espiritual. Literalmente estás uniéndote con otra alma y te conviertes en una sola carne. Es así de poderoso. Puedes llamarlo casual, pero no puedes simplemente flirtear con alguien o visitar un club de striptease y pretender que tu alma está estacionada afuera esperándote. Estoy bien. Acabo de dejar mi alma en el estacionamiento. Llevas a Cristo contigo a todas partes. Y entonces la mentira es, mientras no lastime a nadie, ¿a quién lastimas? A ti mismo. No te das cuenta, Jesús no quiere eso para ti. Él no está haciendo un aguafiestas. Él te creó para la verdadera intimidad, para el amor real, para el cuerpo, el alma y el espíritu, en el contexto del matrimonio y bajo la bendición del cielo. Esa es la diferencia entre los cristianos verdaderos y los cristianos falsos. Un verdadero cristiano no puede levantar las manos al cielo el domingo y luego vivir como el infierno el sábado. Esa es la decepción que compromete a la iglesia hoy en día. Saben, la semana pasada hablé sobre la iglesia perseguida. Muchos de ustedes tenían preguntas y alguien me hizo una muy buena. Dijeron, Tim, ¿por qué crees que la iglesia americana no es perseguida? ¿Qué dirías tú? Creo que la mayoría de nosotros diríamos, bueno, porque estamos bendecidos con la libertad religiosa. Y tienes razón, en parte lo estamos. Pero ¿puedo dar una respuesta más completa alineada con el Apocalipsis? Creo que Satanás no persigue a la iglesia americana porque no lo necesita. La decepción está funcionando perfectamente. Cuando miras a tu alrededor, amigos, hemos tragado el anzuelo de Satanás con carnada y todo, y hemos creído las mentiras sobre la naturaleza de Dios, el sexo, la avaricia y la idolatría. Pretendemos que el mal es bueno y que lo bueno es malo. Estamos seducidos y tomados como rehenes por el enemigo. Solo que, lo siento, no estoy criticándote, me estoy acusando a mí mismo de esto. Esta es la iglesia completa de América del Norte. Nos encanta tomar nuestra fe, mezclarla con el mundo, matrimonio mixto, ponerla en una licuadora, el cristianismo moderno, cuando en realidad, si lo escuchas, es mayormente una versión diluida y sin fuerza de algún falso evangelio de prosperidad que te hace sentir bien, algún falso evangelio de salud y riqueza, y todo lo que Dios quiere hacer es bendecirme, bendecirme, bendecirme. La mayoría de los cristianos en el resto del mundo ni siquiera lo reconocerían. ¿Entiendes? Los cristianos en Corea del Norte, Irán, Nigeria, no tienen ese concepto de salud y riqueza o de ser políticamente correcto. Tienes que tener cuidado, no quieres ofender. Están sufriendo por Cristo y por eso hay un avivamiento en esas naciones. Veo a todos en redes sociales orando por avivamiento. El avivamiento está ocurriendo ahora mismo, solo que no aquí. El Espíritu Santo está barriendo poderosamente el sur global y Asia, el Medio Oriente, donde los cristianos sufren más. Por eso no hay persecución donde vivimos. No somos una amenaza para Satanás. Hemos sido tan seducidos por el mundo conformados a su patrón que nuestra hoja está desafilada. Comparados con la iglesia perseguida, estamos gordos y débiles. Escucha, no quiero exagerar, pero si quieres sacar a un cristiano de la lucha, Satanás tiene dos estrategias: persecución o prosperidad. Podrías atar a un cristiano, quemarlo dentro de un toro o meterlo en prisión. O si no, ponerlo en una mansión, una casa grande donde puedes mirar Netflix hasta quedarte profundamente dormido. Despierta, iglesia. Jesús está corriendo el telón exponiendo al enemigo. Él está diciendo, sal de Pérgamo, vuelve a mí. Es por eso que tienes que estar en la palabra, mis amigos. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En Pérgamo Jesús saca su espada para contraatacar. Él dice, arrepiéntanse, de lo contrario vendré pronto y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. Él dice, arrepiéntanse, cambien su mente, cambien su corazón, cambien su vida, para que puedas vivir sin culpa delante de mí. Eso es lo que Jesús quiere para ti. Libertad, la libertad de obedecer a Dios, la libertad de vivir una vida santa. Pero amigos, tienen que luchar por ello.
La vida cristiana no es un parque de juegos, es un campo de batalla. Así que si ves pecado en tu vida, ves señales de algo malo, tienes que eliminarlo. Pensaba y me preguntaba cómo se sentiría la gente en este momento. Yo pensaba, algunos de ellos se van a sentir culpables. Si te sientes culpable ahora mismo, no me preocupa. Está bien. Significa que el Espíritu Santo te está hablando. Jesús te ama, ¿sabes? Él está tratando de advertirte. Da la vuelta antes de caer en la esclavitud. Haz cirugía con mi espada del Espíritu. La palabra de Dios es tan afilada como el bisturí de un cirujano. Corta toda la tontería en el mundo y libera a las personas cautivas. Alaben a Dios si lo creen. Su palabra es así de buena. Démosle un mal día a Satanás, iglesia. Vamos a derribar algunas fortalezas. No hoy, Satanás. Si estás luchando, ven para recibir oración al final. Nuestros guerreros de oración orarán contigo. Vamos a luchar contigo y por ti. Amén. Se nos acaba el tiempo y tú dices, ¿qué es esta piedra blanca? Muy bien, vamos a eso. Saca tu piedra. Para cerrar su carta, Jesús hace dos promesas impresionantes a todos los que resisten, luchan y vencen al enemigo. Él dice al que salga victorioso, ¿le daré un poco de qué? ¿El qué escondido? El maná. ¿Saben lo que es el maná? En el Antiguo Testamento, después de que Dios rescata a los hebreos de la esclavitud en Egipto, saca a su pueblo. Ellos avanzan a través del desierto hacia la tierra prometida. No tenían nada para comer. Así que Dios envía pan milagroso, maná del cielo, copos glaseados, los originales, para alimentarlos, para nutrirlos durante un tiempo muy difícil. Veo que estás pasando por un momento difícil y voy a nutrirte. Jesús hizo esta afirmación en Juan 6. Él dijo, yo soy el ¿qué? Díganlo, iglesia, pan de vida. Quien coma de este pan, ¿qué hará? Vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré por la vida del mundo. Jesús te está diciendo a ti y a mí, ¿por qué estás comiendo carne podrida con gusanos, sacrificada a dioses demoníacos, cuando puedes venir a mí, el pan de vida, y comer todo lo que quieras? Yo soy el maná escondido, aliméntate de mí. Déjame proveer para ti, nutriré tu alma de una manera que ellos nunca lo harán. Esos dioses demoníacos te hacen sacrificar tu vida por ellos. Soy el que sacrifiqué mi vida por ti, aliméntate de mí, únete a mí, así vivirás para siempre. Maná escondido es el primer regalo. El segundo, más misterioso. Él dice, le daré a esa persona un ¿qué? Una piedra blanca, con un nuevo nombre escrito en ella, conocido solo por quien la recibe. Puedes levantar esa piedra blanca. Levanten la iglesia. ¿Qué significa una piedra blanca en Apocalipsis 2? He estudiado docenas de interpretaciones, pero hay dos que tienen más sentido para mí. Jesús muy probablemente esté levantando lo que se llamaba una piedra de absolución. En la cultura griega, si cometías un crimen, te presentarías ante un panel de jueces y cada juez sostenía dos piedras, una piedra blanca y una piedra negra. Al final de tu juicio, después de que escucharon todas las pruebas en tu contra, así es como daban su veredicto. Cada juez pasaba por una urna y dejaba caer una de las dos piedras dentro. Si la mayoría eran piedras negras, significaba que estabas frito. ¡Que te corten la cabeza! Por otro lado, la piedra blanca significa que estás absuelto. ¡Eres libre! ¡Eres libre! Jesús está dando a aquellos que lo siguen una piedra blanca. ¿Sabes lo que eso significa? Cuando te presentes ante Dios en el cielo y el acusador diga con su historia, su pecado, ella es culpable, el juez Jesús va a extender la mano y decir, no. Voté por ella, cancelé su pecado, ella está absuelta, ella es libre. ¿No es genial? El segundo símbolo es aún más genial. En los tiempos bíblicos, usaban un trozo de mármol blanco como invitación de boda. Así es como llegaba tu invitación por correo. Era como una tendencia genial de Etsy. Grababan tu nombre en una piedra blanca. Ustedes saben cómo cuando van a una recepción de boda, hay una pequeña tarjeta con su nombre escrito en ella. Juan y Laura Gómez. Jesús dice, querido amigo, esta es la invitación a tu boda, el banquete de bodas del Cordero. Y escribí tu nombre en ella. En realidad no es Juan y Laura. ¿Le daré a esa persona un qué? ¿Un nuevo nombre conocido solo por quien lo recibe? No sé cómo te llamó tu mamá, pero ¿sabías que Jesús tiene un nuevo nombre esperándote en el cielo? Es un nombre secreto conocido solo entre tú y Él. Es el signo de la intimidad, de las profundidades del amor. ¿Alguna vez te has dado cuenta de eso? Como cuando una pareja es íntima, a veces tienen como nombres secretos el uno para el otro.
Mi pimpollito, mi azuquita, preciosura, dulzura, mi dulce amor. Te amo, amor. Colleen en realidad tiene un nombre secreto para mí. No debo decírtelo. Después de que nos casamos, ella comenzó a llamarme, esto es un poco embarazoso, comenzó a llamarme su Smog. Ella me manda un mensaje de texto. ¿Cómo está mi Smog? En inglés significa hombre sexy de Dios. ¿Deberías haber guardado el secreto? Jesucristo, el amante de tu alma, tiene un nombre secreto escrito en una piedra blanca esperándote. Este es el boleto para tu boda con Cristo. Jesús es el novio. Y cuando entres en plena unión con Él en el cielo, te dirá tu nuevo nombre. De hecho, tomarás su nombre y lo llevarás por toda la eternidad. ¿No es hermoso eso? Esta piedra blanca es un símbolo del amor que compartirás con Jesús ahora y para siempre en el cielo. Así que quiero que te lleves esto contigo esta semana. Échale un vistazo. Es mi regalo para ti. Ponlo en un lugar donde puedas verlo. Ponlo encima de tu Biblia. Recuerda leer y alimentarte de la palabra de Dios. Ponlo en tu mesita de noche. Ponlo junto al espejo del baño y cada vez que lo veas, que escuches a Jesús diciendo, estás absuelto. Eres libre. Mantente fiel a mí, tanto ahora como para siempre. Amén. Oremos juntos, iglesia. Toma tu piedra y colócala sobre tu corazón y oremos. Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por luchar por nosotros. Te agradecemos por el poder sobrenatural de tu palabra que está hablando hoy. Nuestros oídos están captando lo que estás diciendo. Y, Señor, atraviesa nuestros corazones como una daga. Es convincente, pero también reconfortante. Tomamos este momento para arrepentirnos. Si hay alguna área de tu vida que hoy te diste cuenta que está comprometida, confiésaselo a Jesús ahora mismo. Confía en su sacrificio en la cruz y ven a Él para ser limpiado. Pídele que te perdone sinceramente y escucha cómo te dice, estás absuelto. ¡Tú eres libre! Y para algunos de ustedes, hoy este es un día para comprometerse a seguirlo con todo su corazón. Sé que te sientes tentado, te sientes débil, tienes que pedirle fuerza. Puede que tengas un pasado oscuro. Dios dice, te voy a dar un nuevo nombre hoy. Si estás listo para comprometerte con Cristo o volver a comprometerte con Él, ¿te pondrías de pie ahora mismo? Levántate donde estás con esa piedra. Tenla contigo. Solo ponte de pie. Quiero guiarte en una oración de compromiso. Pon tu mano en tu corazón y ora conmigo. Solo dile, Señor Jesús, gracias por este momento. Hoy regreso a mi primer amor. Lo siento por haber creído mentiras. Hoy te entrego mi cuerpo, mi mente, mi alma. Todo es tuyo, en mi corazón y en mi ser. Me alejo de mis ídolos. Recibo tu verdad y pido tu gracia. No lo daré por sentado. No lo abusaré. Te doy completa autoridad sobre toda mi vida. Soy todo tuyo. Solo dilo, hoy soy todo tuyo desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por ver el canal de YouTube de Liquid en español. Ahora no queremos que te detengas aquí, sino que quiero invitarte a que seas parte de nuestra comunidad en línea. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video o transmisión en vivo. También te invitamos a visitarnos en persona. Ofrecemos servicios de Liquid en español en Nueva Jersey. Solo tienes que visitar a liquidchurch.com/visit para obtener más información. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.